Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si tienen entonces sus Biblias abiertas en 1 Corintios, capítulo 6, verso 6, podremos entonces dar lectura a las Sagradas Escrituras y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, así que por cierto ya es una falta en vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es importante para nuestra vida de creencia, nuestra vida de fe, que nosotros podamos tener un lenguaje bíblico. Y ese lenguaje se forma por medio de la lectura de las Sagradas Escrituras y creyendo en lo que está escrito. Muchas veces nuestro lenguaje se forma por el oído, por lo que oímos unos de otros, y así vamos adoptando, ¿no?, una forma de habla. Pero el lenguaje bíblico tiene una característica que llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Tiene una característica que llama las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque el lenguaje bíblico no se ajusta a las normas de vida del hombre común. El lenguaje bíblico no se ajusta a los parámetros de la sociedad. El lenguaje bíblico se ajusta a la obra consumada de Dios expresada en toda la Biblia. Desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, la Biblia nos habla de la redención de la humanidad. Ese es el mensaje central de la Biblia. Si bien encontramos diversos temas, pero el mensaje central de la Biblia es Jesucristo. Por eso cuando Jesús hablaba con sus contemporáneos, ¿qué le decía? A vosotros os parece que cuando leéis las Escrituras, en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Amén. La ley y los profetas anunciaban lo que habría de venir. Y los que indagaban en las Escrituras por el Espíritu de Cristo que moraba en ellos, les decía lo que habría de venir y para qué tiempo sería, y entendían que administraban esas cosas, pero no era para ellos, sino era para nosotros, la iglesia. Por eso que el lenguaje bíblico es completamente distinto al lenguaje del hombre común, del hombre natural. Porque el hombre común, el hombre natural, anda por vista. Pero el lenguaje bíblico, dado que se ajusta a la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario, no tiene la mirada puesta en lo que está delante de sus ojos, sino que tiene la mirada puesta en Jesucristo. Por eso es que cuando leemos en el capítulo 6, verso 6, yo decidí comenzar a leer ahí para que podamos entender un poco el contexto de lo que Pablo estaba hablando. Estaba hablando de los pleitos, de las enemistades que tenían entre los hermanos de la congregación de los Corintios y cómo esto era llevado a los tribunales de los gentiles, lo cual era una vergüenza, siendo que ellos habían sido escogidos para juzgar todas las cosas y no para ser juzgados. Entonces, lo cual ya ese hecho era vergonzoso. ¿Y qué es lo que les exhorta? ¿Acaso no hay ninguno entre vosotros maduro que sepa soportar el agravio? Pero por el contrario, vosotros sois los que estafáis, vosotros sois los que agraviáis. Pero cuando llega el versículo 11, ¿qué hace? Ajusta todo de acuerdo al lenguaje de la Biblia. Ajusta todo al lenguaje bíblico, diciendo: pero esto erais alguno de vosotros, mas ahora ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados. Verso 11, pero ahora ya habéis sido justificados en el nombre del Señor, dice. Habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa palabra justificado significa absuelto, libre de todo cargo y de toda culpa. Venía hablando de los pleitos que tenían y que aún ellos eran los que cometían el agravio, los que defraudaban, los que estafaban, pero luego los ajusta al lenguaje bíblico y les dice: habéis sido, porque usa un término jurídico, habéis sido justificados. Ese término justificar no es un término religioso, si bien nosotros lo tenemos adoptado, es un término jurídico. Una persona que es declarada justa es una persona que es declarada sin culpa, sin llevar culpa alguna, sin cargar con culpa alguna. Entonces nos ajusta conforme al lenguaje bíblico. ¿Y qué es lo que le dice? Ahora habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces concluye la reflexión llevándolos a la posición que ellos tienen en Cristo Jesús. Es una posición que es inalterable, la de la iglesia. Por eso, por más que nosotros veamos a alguien en sus actitudes manifestándose como veía el apóstol Pablo a los hermanos que se manifestaban como estafadores, como embusteros, como defraudando, aunque le veía de esa manera, dice, llevándolos a su posición: ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Entonces el lenguaje bíblico llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque el lenguaje bíblico es el lenguaje de la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos vivir por fe, no por vista.
Por eso es que siempre tenemos que estar ajustándonos conforme a la enseñanza de la Biblia, conforme a la enseñanza de la palabra de Dios, tanto en nosotros mismos como también a la congregación. Como en este caso el apóstol Pablo los ajusta. Dice, esto está mal. Y aún es mucho más vergonzoso porque vosotros lo lleváis a los tribunales para que sea juzgado por los gentiles cuando aún vosotros sabéis de juzgar a los ángeles. Dice, pero vosotros sois, o sea, va buscando su derecho, pero a la verdad es que vosotros sois los que defraudáis, vosotros sois los que mentís, vosotros sois los que estafás. Y luego lo lleva ¿a qué? A que tengan esperanza en Dios. Si nosotros ponemos la confianza en el brazo de carne, nos hacemos malditos. Por eso todo hombre, toda mujer que pone su confianza en el brazo de carne, se hace maldito. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, si yo pongo mi confianza en el brazo de carne, o sea, en mi fuerza, para poder vencer las adicciones, para poder vencer los malos hábitos, para poder vencer al pecado, para poder vencer toda la maldad, me hago maldito. En vez de ser bendito, me hago maldito. ¿Por qué? Porque termino poniendo mi confianza en mí mismo. Ayer, y reflexionando sobre el pasaje de lo que habla el apóstol Juan, que mantiene un mismo idioma en el Evangelio como en sus cartas, él claramente expresa diciendo que la luz vino al mundo. Y en su carta, primera carta, dice, porque Dios es luz y no hay tinieblas en él. Entonces, cuando habla de que la luz vino al mundo, ¿qué es lo que está hablando? De que Dios vino al mundo, encarnado en la persona del Señor Jesucristo. Pero, ¿qué sucede? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por eso no vinieron a la luz, o sea, no vinieron a Cristo, para que no sean reprendidas sus obras como malas. Ahora, cuando Jesús estaba en su ministerio público, los publicanos, las prostitutas, los pecadores, eran los que se sentaban con él a la mesa. Entonces, si nosotros pensamos que las tinieblas es toda forma de maldad, toda expresión de maldad, puede que quedemos con una visión muy corta de lo que es la verdadera maldad delante de Dios. ¿Por qué? Porque si esos hombres que venían a la luz, que venían a Cristo, al Dios encarnado, y se sentaban con Él, eran los discriminados de su sociedad por ser publicanos, por ser prostitutas, por ser estafadores, por ser embusteros, por ser personas de mala calaña, y venían y se sentaban con Él, y los escribas y los fariseos decían, pero ¿cómo es que este se sienta a comer con publicanos, con prostitutas, con pecadores? Entonces, ¿dónde estaban las verdaderas tinieblas? En aquellos que practicaban el estafar a su pueblo y cobrar de más los impuestos para enriquecerse, o sea, que eran avaros, ambiciosos. En aquellas que practicaban la prostitución, en aquellos que robaban, mentían. ¿Dónde estaba la verdadera maldad? La verdadera maldad estaba en los escribas y en los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos vivían por una justicia propia. Porque ellos tenían un concepto de sí mismo más alto que el que debían de tener. Ellos decían, por ser nosotros escribas y ser parte de la secta de los fariseos, que era una secta que en sí era muy estricta en cuanto a observar la ley, ellos tenían un concepto de sí mismos más alto que el que debían de tener. ¿Cómo concluye Cristo ese dilema? Dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a buscar justos, sino a buscar pecadores. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas tinieblas que aman los hombres? Las expresiones de la maldad. ¿Y cuál es la expresión de maldad más grande delante de Dios?
La expresión de maldad más grande delante de Dios es la del hombre que vive por su justicia propia, que cree que por sus obras va a heredar, que cree que por sus virtudes es aceptado delante de Dios, que cree que por ser honorable, según los estándares de su sociedad, se merece entrar al reino de Dios. Esa es la maldad más grande y esas son las tinieblas que verdaderamente aman los hombres que aborrecen a la luz. ¿Por qué? Se la hago muy sencilla. Si usted le pregunta a un alcohólico que ya está con una carrera larga, si quiere dejar de tomar, seguramente le va a decir que sí, pero no puede. Si se lo preguntara a un adicto, seguramente va a querer dejar. Si le preguntara si la prostituta está conforme con su oficio, le va a decir que no. O el que cayó preso por robar, va a mostrarse arrepentido. ¿Quién ama esas formas de vida? ¿Habrá alguien que ame el robar, mentir, que ame el prostituirse, el alcoholizarse, el drogarse, siendo que eso le lleva a degradarse en la sociedad y aún a perderlo todo? No creo que ninguno ame esa forma. Es más, si nosotros hablamos con las personas que tienen ese estilo de vida, todas ellas están buscando cambiar, salir, pero no encuentran cómo. Entonces, ¿quiénes son los que aman las tinieblas? Los que aman su propia virtud. Los que aman su propia moralidad. Los que aman lo honorable que ellos son. Esos son los que aman verdaderamente las tinieblas. Y permítame que le diga por qué. Porque las tinieblas salen del corazón del hombre. Jesús lo dijo. ¿De dónde salen los pleitos, las enemistades, las guerras? ¿No salen acaso del corazón del hombre? La Biblia llama a las cosas que no son como si fueran. Nunca usted o yo podríamos ser llamados de santos, mucho menos de justos, y aún menos perfectos. Sin embargo, la Biblia nos llama que somos santificados, que somos justificados por el Espíritu que Dios envió a morar a nuestros corazones, ¿cierto? ¿Y cómo es que llega el Espíritu a morar a nuestros corazones? Vamos a abrir la Biblia para poder entender este tema de una manera bíblica. Efesios capítulo 1, verso 13. Efesios capítulo 1, verso 13. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo que Dios envía a morar al corazón del hombre que fue redimido por creer a la palabra verdadera del Evangelio, es el sello, son las arras, y tal vez usted diga, ¿qué son las arras? Las arras son las primicias de una vida, son las arras de la posesión adquirida. Dios nos llamó para ser su pueblo, herederos y coherederos con Cristo, y como confirmación de que somos su pueblo, envió el Espíritu Santo a morar en nuestros corazones, el cual también da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Por eso la coherencia que tiene que haber entre una persona que dice
ser llena o tener el Espíritu Santo y la palabra del Evangelio. Tiene que haber una coherencia. Pedro lo explica cuando da en su primer discurso. Los hombres, cuando escucharon el primer discurso de Pedro, que concluyó diciendo: y vosotros habéis crucificado a Jesucristo, el cual es el Hijo de Dios. Compungidos sus corazones dijeron: ¿qué hemos de hacer, varones? Arrepentíos, creed en Jesucristo, bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, que el perdón de los pecados y el Espíritu Santo es algo que tiene que ir junto. Por eso es que ninguna persona puede ser llena del Espíritu Santo si no fueron lavados sus pecados. ¿Por qué? Porque no puede habitar Cristo y Belial, no puede tener comunión la luz y las tinieblas. Primero tenemos que lavar el corazón con la sangre preciosa de Jesucristo, que limpia todo pecado y que borra toda maldad, para que Dios pueda enviar el Espíritu Santo a morar en nosotros. Hay una coherencia en el plan de Dios. Sin embargo, muchas veces encontramos esa incoherencia, no coherencia, dentro de las iglesias. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Sí, hablo en lenguas. ¿Soy justo? No, soy pecador. Es una incoherencia. ¿Me entienden? ¿Está comprendiendo? ¿Cómo un pecador puede recibir el Espíritu Santo? Por eso es que nosotros tenemos que ajustarnos al lenguaje bíblico. ¿Por qué? Porque vivimos por lo que creemos. Y la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que espera. Usted no espera la redención completa en donde este cuerpo de corrupción sea vestido de inmortalidad. ¿No tenemos la esperanza de la vida eterna? Por supuesto que esperamos todos esa gracia, donde este cuerpo de corrupción sea vestido de inmortalidad, en un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder llegar hasta el fin de nuestros días en la certeza, ¿por qué? Porque es importante. Fíjese si será importante que Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en el hombre? Entonces, ¿no es importante que nosotros nos vayamos examinando conforme a la Biblia y adoptemos el lenguaje de la Biblia para llamar las cosas que no son como si fueran? Porque a los ojos del hombre puede que usted, yo, no nos veamos como santos, como justos, como perfectos, pero nosotros no somos de los que andamos por vista, sino de los que andamos por fe. Y la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que ajustémonos al lenguaje bíblico, y aunque en nuestro corazón pensemos otra cosa, a nuestra mente nos venga otra idea, sea todo hombre mentiroso, mas Dios permanezca siendo veraz. Y si Dios dice que ya he sido santificado, si Dios dice que ya he sido justificado en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu que Él envió a morar en mi corazón, entonces yo ya soy justo, soy santo y soy perfecto, y tengo las evidencias en el Espíritu que Él envió a morar a mi corazón, el cual me da testimonio de que soy un hijo de Dios. Por eso es importante ir ajustándonos al lenguaje bíblico. Y Pablo claramente utilizaba un lenguaje bíblico. ¿Cómo tenían que seguir llamando a esos hermanos? Estafadores, turbanes, mentirosos, engañadores, vergüenza, escarnio de la sociedad. Pero ¿cómo concluye diciendo: mas esto erais alguno de vosotros antes, mas ahora ya habéis sido santificados, ahora ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios que Él envió a morar en vosotros? Claramente los ajustó, llevándolos a su posición.
para que su esperanza no esté puesta en el hombre, ni en la sabiduría del hombre, sino que su esperanza esté puesta en Dios. A mí me atribulan las estrategias humanas para poder vencer el pecado. Y cada vez son más absurdas. Miren que yo he participado de estrategias para vencer al pecado. Miren que he participado de cosas para recibir el Espíritu Santo. Pero cuando uno llega al conocimiento de la verdad, ya deja de hablar como niño. Y ya deja de pensar como niño. Y se supone que mientras era niño hablaba como niño y pensaba como niño. Pero no es saludable quedarse en la condición de un niño, ¿no? Lo saludable que es para todo cristiano alcanzar la madurez. Y la madurez no es dada por los años, ¿eh? La madurez le es dada por la fe. Porque es por la fe que estamos firmes. Y a mí me atribulan cuando veo las estrategias de los hombres para vencer al pecado. Cada vez son más absurdas. Y de absurdas que son, algunas hasta han llevado a desvirtuar totalmente todas las formas y prácticas de lo que es la liturgia de la Iglesia reformada o de la Iglesia evangélica. Bueno, hay tantas cosas, y es como la información fluye, digo, y uno tiene acceso a través de las redes a información de todos lados. Yo he visto en las redes a hombres decir, venga adelante y reciba el chicle santo. Mastíquelo para ser purificado. Si me pregunta, ¿está mal compartir un chicle o un caramelo? No, yo siempre estoy viendo cuando alguien haga un caramelo para que me compartan. No está mal, pero mezclarlo con una práctica de fe es una incoherencia total. La raja la cordura. Sin embargo, son parte de las prácticas y algunas tienen carácter de reputación. Si oras mucho, si ayunas mucho. Y no estoy diciendo con esto que el orar y el ayunar es algo nocivo o que no debe de ser parte de la práctica de la vida del cristiano. Pero para vencer al pecado no le fue dado a usted ni a mí. Y si usted o yo intentáramos vencer al pecado, no haríamos otra cosa que caer en maldición. Porque está visto que por las obras ningún hombre puede ser justificado delante de Dios, ya que por obras ningún hombre es justificado. Lo único que hacemos es caer en maldición. ¿Por qué? Porque la única obra por la cual el hombre puede ser justificado es por las obras de la ley, no por las obras de una organización o una institución religiosa. Dios ha dado obras para que el hombre sea justificado, ¿no es cierto? Dio 613 leyes, que si el hombre las cumplía, podía vivir por ello y ser bendito entre las naciones de la tierra. Pero era evidente que ningún hombre podía cumplirlas. Por eso es que Dios las dio, pero no las dio para que el hombre las cumpliera, sino las dio para que el hombre entendiera que es pecador. Por eso cuando escribe Pablo la carta a los Gálatas dice, es evidente que por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado. Ahora, la ley es mala de ninguna manera, la ley es justa, la ley es santa y la ley es perfecta.
Pero la ley vino como un ayo, como un tutor para llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley es buena, es justa y es santa y es perfecta porque viene de Dios. Pero nosotros somos esclavos del pecado, vendidos gratuitamente al pecado. Entonces no había manera ni la hay en que un hombre pueda vivir por obras. ¿Y qué es lo que dice la ley? Que cuando incumples una, ya te haces maldito. Te haces infractor de la ley y por consecuencia eres maldito. Y a la vez eso le es dado solamente a los que son de la nación de Israel. O sea, al mundo no le fue dado. Uno tenía que nacer como israelita, vivir como israelita para poder cumplir. El único que nació como judío y cumplió como judío, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Pero cuando muere, ¿cómo muere? Como maldito. ¿Por qué? Porque en su muerte, aunque él era justo, era santo y no tenía pecado alguno, estaba sustituyendo a la humanidad toda, haciéndose maldito, porque la Escritura dice: maldito todo el que es colgado de un madero. Él se hizo maldito para quienes hoy creemos en él podamos ser benditos. O sea que el hombre que quiere vivir por obra se hace maldito, pero el hombre que vive por la fe es bendito por haber creído en Jesucristo. Nosotros somos benditos por creer, no por hacer. El hecho de hacer es el resultado del creer. Por eso la Escritura dice: más los que practican la verdad. Fíjese que todo tiene coherencia, ¿no? Recién leíamos Efesios 1:13. ¿Qué dice? El que ha oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Dios, lo cual es la arras de vuestra herencia hasta el día de la redención completa. Entonces, ¿qué es la práctica de la verdad? Vivir por el evangelio. El que practica la verdad viene a la luz, dice el apóstol Juan. ¿Para qué? Para que sea mostrado que sus obras, hay obra, son hechas en Dios. Que sus obras, hay obra, pero ¿quién las hace? Son hechas en Dios. Quiere decir que el que hace la obra es Dios. Por eso Filipenses dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es necesario que nosotros ajustemos nuestra vida de fe, nuestra vida de creencia al lenguaje bíblico. Y el lenguaje de la Biblia no tiene otra, no tiene contradicción. No hay en ello variación, no hay en ello sombra. Lo que sucede es que nosotros muchas veces leemos la Biblia, hacemos nuestra interpretación, y ese es el peor error. Quiere entender la Biblia, interprétela a la luz de la Biblia interpreta la Biblia. No haga su interpretación. Entienda que la misma Biblia interpreta la Biblia. Juan dice: el que practica la verdad viene a la luz. ¿Quiere saber qué es la práctica de la verdad? La verdad es el evangelio de nuestra salvación. El evangelio de nuestra salvación nos declara santificado, justificado por los méritos y la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. La práctica de la verdad es ajustarse y vivir de acuerdo a la palabra verdadera del evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hay prácticas que nosotros tenemos que desecharlas. Hay viandas que al hombre le parecen que le llenan, pero no le traen ningún provecho. Por eso dice: es buena cosa
afirmar el corazón en la gracia. Nosotros tenemos que aprender de las Escrituras, aprender de Dios. Dios no nos dejó sin revelación. La revelación de Jesucristo se encuentra en toda la Biblia. La obra de Jesucristo es la redención de la humanidad. Esa obra se consumó en la cruz del Calvario, por lo cual, al ser una obra terminada, ya no hay quien pueda agregarle ni quitarle nada. No necesito agregar yo obras sobre la obra de Jesucristo, como algunos dicen, 50% Dios, 50% yo. No hay manera de que sea así. Tiene que ser 100% Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. En Él no hay variación, no hay sombra, no hay mudanza. Su justicia es perfecta, pero yo soy imperfecto. Así que si Dios dejara en manos de alguien que es imperfecto algo, lo único que va a hacer es fracasar. Lo único que va a hacer es tropezar. Lo único que va a hacer es darse cuenta que por sí mismo no puede vivir. Por eso, confiar en el hombre está en confiar en nuestro brazo de carne, creyendo que por nuestras propias fuerzas nosotros podemos vencer al pecado. Pablo juzgaba el pecado y decía, es vergonzoso que ustedes tengan pleitos, enemistades. Es más, enumera toda una lista, dice, vosotros sabéis ya, ni los injustos, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios, ya lo sabéis, pero esto erais algunos de vosotros antes, mas ahora sois santificados. Ahora sois justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de Dios que mandó a morar en vosotros. Quiere decir que la victoria la tienen en Cristo. ¿Quieren vencer? Apóyense en Cristo. Por la obra de Jesucristo, nosotros somos más que vencedores. Por la obra de Jesucristo, somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Entonces, claramente, la esperanza que no avergüenza es la esperanza en Jesucristo. Cuando nosotros nos ajustamos al lenguaje bíblico y a pesar de lo que vemos, sentimos, a pesar de lo que hayamos vivido, seguimos sosteniendo la verdad de Dios, seguimos practicando la verdad de Dios, entonces ahí podemos tener esperanza, ahí podemos tener confianza en que lo que para nosotros nos es imposible, para Dios le es posible. Y ahí salimos adelante. Pero si rechazamos a Dios para poner por fuerza nuestro brazo de carne, vamos a quedar como Israel dando vueltas en el desierto, que por causa de la incredulidad nunca entró a la tierra prometida. Entonces vamos a estar un día bien, 2 días bien, 3 días bien y al 4.º día caemos. Y no quería caer, pero caí. Y no quería tropezar, pero tropecé. ¿Y por qué? ¿Porque Dios no está conmigo? No. Sino porque puse por confianza mi brazo de carne, mi fuerza. Pero cuando creo a la verdad de Dios y creo que soy santificado, creo que soy justificado, creo que soy perfecto, entonces mayor es el que está conmigo que el que está en contra mía. Mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. Por eso en esta mañana nosotros podamos afirmar nuestro corazón en la gracia, ajustarnos al lenguaje bíblico, vivir por la fe, sabiendo que de esta manera vamos a ir creciendo hasta alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto, lo cual es Jesucristo. Doy gracias al Señor que nos envía su palabra para confortar nuestros corazones, para alentarnos en medio de esta carrera que tenemos por delante, en la cual nos estamos extendiendo para alcanzar la meta del supremo llamamiento
que es Cristo Jesús, para poder llegar a verle cara a cara, sabiendo que ese día conoceremos todas las cosas y aún cómo es que fuimos conocidos por Él. Por ello, en esta mañana doy gracias al Señor y le invito para estar de pie y para orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿cómo no agradecerte, Señor? Porque como los corintios, también muchos de nosotros teníamos una forma de vivir, Señor, que lo único que hacía era mostrar nuestra degradación. Lo único que hacía era mostrar al Señor cuán degradado estábamos, Señor, por causa del pecado. Pero al venir al conocimiento del Evangelio, al habernos revelado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos pecadores, sino que somos santificados, somos justificados por el nombre del Señor Jesucristo, y la evidencia de ello es el sello que tú pusiste en nosotros como la posesión adquirida, el Espíritu Santo que enviaste a morar abundantemente a nuestros corazones, que nos da testimonio de que somos hijos de Dios y que mediante la fe nos permite entrar a esta gracia y mantenernos firmes. Por lo que te damos gracias, Padre querido, en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia puede decir amén, y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,